La medición de la riqueza es un tema que no debería tenernos tan preocupados. En todos los países se toma en cuenta para hacer presupuestos y programar gastos a futuro. Para hablar de esto nos acompaña el periodista de negocios Jonathan Torres, a quien le agradezco mucho que se enlace con nosotros. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, querido Hernán, qué gusto saludarte. Gusto en saludarte. ¿Cómo te pinta el confinamiento? ¿Cómo te ha tratado el confinamiento? Me pinta muy bien, Jonathan. Está difícil Qué estar en bueno. casa, pero me pinta bien. Jonathan, Sí, quería empezar esta conversación, si me lo permites, con una sí, cápsula que preparamos para situar la conversación. adelante, Vamos a adelante. verla, por favor. La sola idea de que se conozca el tamaño de patrimonio de las personas más ricas del país provocó una reacción histérica entre la cúpula empresarial, de políticos y comentócratas. Todo inició cuando el fin de semana el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso que el INEGI asuma la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en México, adquiriendo para ello acceso directo a las cuentas del SAT. En palabras simples, Ramírez Cuéllar propuso escanear cada peso, cada propiedad o información bursátil de las familias acaudaladas para conocer la concentración de la riqueza en México, tal y como se mide año con año la pobreza. Varios tuits enardecidos y diversas declaraciones incendiarias tuvieron lugar el día de ayer, incluyendo un hashtag denominado INEGIestapo, que circuló junto a memes en los que funcionarios del INEGI aparecían vestidos como militares irrumpiendo en un domicilio. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, escribió: inaceptable la propuesta de Morena para facultar al INEGI para indagar la vida y propiedad privada de las personas. En Acción Nacional la consideramos una medida absurda y propia de los regímenes autoritarios. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, expresó: el partido de Morena propone un nuevo estado donde el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Uf. En tanto, la diputada panista Marcela Torres Peinber anotó: disfrazado de la lucha contra la pobreza, Morena propone violentar el derecho a la intimidad. ¡Qué ajenos! Que entren a tu casa a ver cómo vives. Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, calificó la propuesta como una aberración y afirmó: la propuesta de Morena para atribuciones de fiscalización y visitas al INEGI para buscar riqueza inobservada recuerda mucho la era soviética en Rusia. No queremos un Estado socialista. En un sentido similar se pronunció el columnista Pablo Iriart, quien en su columna del Financiero calificó la propuesta como un arrebato marxista que convierte al INEGI en policía para meterse a las casas de las personas a revisar sus bienes. También la senadora panista Mariana Gómez del Campo escribió: ahora pretende Morena meterse a las casas de los mexicanos para revisar la riqueza. ¿Y las libertades y la propiedad privada dónde quedan? Asco. Y como ejemplo perfecto de la histeria que generó esta propuesta, el periodista Pedro Ferriz Hijar realizó una encuesta en Twitter donde consultó: si usted advirtiera que México se acerca al comunismo, ¿apoyaría un golpe de Estado? Jonathan, a mí personalmente me sorprendió mucho ver los diarios, por ejemplo, el día de hoy y todas estas expresiones, porque francamente no me esperaba una reacción así. El tema de la medición de la desigualdad se viene discutiendo ya desde hace varios años. Piketty escribió un libro muy importante sobre eso. Es una discusión que ya ha estado en diversos círculos. ¿Por qué te parece a ti que en México se suscita una reacción tan grande cuando se hace una propuesta de este tipo? Pues yo creo, Hernán, que es como en el elefante que tenemos en la sala de nuestras casas. O es como esta tendencia de la sociedad mexicana de mantener las cosas debajo de la alfombra. En este país desde mucho tiempo atrás siempre se ha generado una relación muy, muy mala, yo te diría, no hay una cultura de promoción para la rendición de cuentas y para la transparencia, nunca ha existido. Y tampoco ha existido una relación de los mexicanos con la riqueza como en otros países. Soy más específico. Yo hace mucho tiempo platiqué con Lorenzo Meyer, a quien tú conoces, historiador del Colegio de México, y hablábamos de eso. Y yo le preguntaba, ¿por qué demonios los mexicanos no nos llevamos bien con la riqueza? Y entonces él ya mencionaba N cantidad de episodios desde tiempos de la colonia,
donde Hernán Cortés amasaba su fortuna a través de explotación, brutalidad, muerte, donde incluso en el movimiento independentista allá algunos mexicanos o algunos héroes hablaban justamente de ya esta diferencia que había entre pobres y ricos y cómo teníamos que reducir la desigualdad. Y desde entonces había esa circunstancia de abuso y de no reportar lo que en este caso las clases privilegiadas tenían. Te vienes más hacia acá, Hernán, y definitivamente que en nuestro país no nos llevamos bien con la riqueza porque a lo largo de la historia hemos visto abusos, hemos visto impunidad, hemos visto nepotismo, hemos visto influyentismo, y entonces a veces se piensa que detrás de una riqueza hay un acto ilícito o hay un muerto. Eso es lo que siempre ha pasado con la historia de este país y la relación. Muchas veces es cierto, pero no siempre. Así es, o sea, no hay que generalizar, me parece, claro. Y qué bueno que lo enfatizas, porque efectivamente a lo largo de muchos años había muchos que sí efectivamente han vivido y han dormido en un colchón de dinero todo el tiempo, y hay otros que también pueden estar viviendo y pueden tener un sentido de emprendedor, pueden derrochar su inteligencia y pueden tener una riqueza, y es una riqueza bien habida, y que me parece que ahí no tendríamos por qué criticarlo, pero creo que sí, a lo largo de nuestra historia, al final del día, pues sí, hemos tenido toda una historia de abuso y de incluso empresarios rentistas que pues han amasado fortuna, y que me parece también muy sano que empecemos a transparentar sus recursos y a seguir promoviendo una cultura de rendición y transparencia de recursos, no nada más para los empresarios, ¿eh? Yo incluso también diría que para toda la sociedad mexicana sí necesitaríamos ampliar mucho esa cultura, porque si nos vamos hacia lo micro, Hernán, yo te preguntaría, hay muchas familias en este país, de hecho de eso lo dicen los terapeutas, que 2 de las razones por las que se divorcian las parejas es por los hijos y por el dinero. Y es porque a veces ni siquiera hay una transparencia en el manejo de los recursos en el matrimonio. Desde ahí, o sea, si nos vamos desde lo micro, ahí encontramos un patrón de conducta de nosotros los mexicanos con el dinero y con la resistencia que tenemos a rendir cuentas de esto. Ya nos vamos hacia los empresarios y pues, bueno, ahí podemos encontrar N cantidad de circunstancias que también me parece que demuestran un poco la resistencia de los empresarios a ello. Te pongo un caso, el mercado de valores. En el mercado de valores están obligadas todas las empresas a ofrecer toda la información disponible de sus activos, de sus accionistas, de los dividendos que reciben, etc., etc. Bueno, pero ahí es justo también porque necesitan dotar de certidumbre al mercado y saber que los inversionistas necesitan tener toda esa información. Bueno, pues en México hay muy pocas empresas listadas. Podemos llegar ahí y discutir por qué no hay muchas empresas listadas en el mercado de valores. Sí, pero en realidad también ahí hay un enfoque en donde muchas empresas y muchos empresarios no quieren entrar porque evidentemente van a tener que abrir todos sus libros o van a tener que quitar la alfombra o van a tener que tocar y hablar del elefante que está ahí. Claro, Jonathan, tengo poco tiempo, pero no quisiera dejar de preguntarte, este tipo de mediciones de la riqueza existen en otros países. ¿Nos podrías contar un poco de qué manera se mide la riqueza en los países desarrollados? Porque creo que es importante considerar esto para situar la discusión y darnos cuenta que lo que propuso Alfonso Ramírez Cuéllar no es una excentricidad y es algo perfectamente normal. Absolutamente, de hecho tú lo mencionabas a Thomas Piketty, que justamente él incluso habla de cómo gravar las riquezas y las herencias. Desde ahí también tenemos un ejemplo muy importante, pero efectivamente hay muchas mediciones de riqueza en el mundo y en economías desarrolladas, dado que en economías desarrolladas, Hernán, el acercamiento con la riqueza es ejemplar, es un acto de ejemplo, y incluso algunos hasta lo presumen, pues entonces se abren todo tipo de factores para que alguien pueda tener acceso a esa información. ¿A qué me refiero? No nada más están hablando de activos, pueden hablar de donaciones, pueden hablar de del mobiliario que tienen en su casa, de los vehículos que tienen, etc. Es decir, hay toda la información disponible, por toda la que tú te imaginas, es parte
a veces de esas mediciones en el mundo, ¿no? Y yo creo que en México vale la pena que sigamos promoviendo ese tipo de mediciones, pero bajo una perspectiva muy ética y responsable de la información, porque también es cierto que en este país información es poder y a veces en manos de quien llega puede ser utilizada como una herramienta política, y eso también me parece que es muy peligroso e inhibe que también haya una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Y puede ser lo que explique parte, por lo menos, de estas reacciones que hemos vivido, una desconfianza precisamente por eso. Jonathan, te agradezco mucho el análisis. Un placer. Muy buenas noches. Tengas bonita noche y gracias. Gracias, que estés muy bien. Vámonos a un corte, ya estamos de vuelta.